Cuando Michael Jordan se acerca a una joven frente a un lujoso restaurante, su presencia legendaria y su inconfundible carisma lo convierten en un conversador tan atractivo que cada instante se transforma en una escena inolvidable de elegancia y encanto. El sol abrasador de la tarde caía sobre las calles empedradas de Oaxaca, tiñendo los edificios coloniales de un dorado intenso que contrastaba con el azul profundo del cielo. Entre el bullicio del mercado y el aroma de chocolate, mezcal y flores, Michael Jordan caminaba cabizbajo, con los hombros encorvados por el peso invisible que lo acompañaba desde hace 6 meses. A sus 35 años, este fotógrafo documental de rostro anguloso y mirada penetrante había capturado la belleza y el dolor de medio mundo, pero nunca imaginó que su mayor desafío estaría en su propia tierra. La cámara que colgaba de su cuello, una Leica M6 que había pertenecido a su padre, parecía más pesada que nunca, desde aquel fatídico día en que su última exposición había sido destrozada por la crítica, acusándolo de explotar la miseria ajena para beneficio propio. Mateo no había sido capaz de tomar una sola fotografía. Sus manos temblaban cada vez que intentaba enfocar, como si la culpa y la vergüenza hubieran contaminado el único lenguaje que realmente entendía. No eres más que un buitre cultural, había escrito el crítico más respetado del país. Esas palabras se habían convertido en una sentencia que lo perseguía mientras deambulaba por las callejuelas de su ciudad natal, a donde había regresado buscando refugio y quizás redención. Una risa infantil interrumpió sus pensamientos. En la plaza principal, una niña de unos 12 años dibujaba con tiza sobre el pavimento gastado. Sus trazos ágiles y seguros creaban figuras coloridas que parecían cobrar vida bajo sus pequeñas manos. Lo que más llamó la atención de Mateo no fue la habilidad sorprendente de la niña, sino la expresión de absoluta libertad en su rostro mientras creaba. ¿Te gusta?, preguntó la niña sin levantar la mirada, como si hubiera sentido la presencia de Mateo. «Es extraordinario», respondió él, sorprendido tanto por la pregunta como por la sinceridad de su propia respuesta. La niña finalmente lo miró, y Mateo se encontró con unos ojos oscuros que reflejaban una sabiduría impropia de su edad. «Me llamo Emily», dijo ella extendiendo una mano manchada de colores. «Y tú eres el fotógrafo que salió en los periódicos, ¿verdad? El que volvió a casa con la cola entre las piernas». La franqueza brutal de sus palabras hizo que Mateo retrocediera, pero también despertó algo en su interior, una chispa de curiosidad que creía extinguida. «¿Cómo sabes quién soy?». Luna sonrió, revelando un pequeño hueco entre sus dientes frontales. «Todo el mundo sabe quién eres en Santa Lucía», respondió, refiriéndose al pequeño barrio artesanal donde ambos se encontraban. «Mi abuela dice que antes de irte, eras el orgullo de estas calles, y que ahora eres como un fantasma que no sabe que está muerto». Mateo no pudo evitar una risa amarga. «Tu abuela tiene razón, pero los fantasmas pueden aprender a vivir de nuevo», añadió Luna, volviendo a sus dibujos. «Mi abuela también dice eso». Mientras la observaba dibujar, Mateo sintió por primera vez en meses el impulso de levantar su cámara. No lo hizo, pero algo había cambiado en el aire entre ellos. Sin saberlo, aquel encuentro casual marcaría el inicio de un viaje que transformaría no solo la vida de Mateo, sino la de todo el barrio de Santa Lucía. Durante los días siguientes, Mateo se encontró gravitando hacia la plaza donde Luna dibujaba. La niña pertenecía a una familia de artesanos. Su abuela, Lisa, era una respetada tejedora cuyas creaciones eran buscadas por coleccionistas de todo el mundo. A sus 70 años, Lisa mantenía una postura erguida y una mirada clara que intimidaba a propios y extraños. Su cabello blanco, siempre recogido en una trenza impecable, enmarcaba un rostro curtido por el sol y marcado por profundas líneas que hablaban de una vida intensa. «Así que finalmente te dignaste a aparecer», dijo doña Carmen cuando Mateo, por invitación de Luna, se presentó en su taller. «Pensé que seguirías escondido hasta que las piedras de Oaxaca se convirtieran en polvo». Mateo quiso defenderse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía decir que no sonara a excusa?
Estoy tratando de encontrar mi camino de regreso, respondió finalmente. La anciana lo estudió con ojos entrecerrados antes de asentir levemente. Al menos eres honesto, eso es un comienzo. El taller de doña Carmen era un espacio mágico. Telares tradicionales se alineaban junto a las paredes, hilos de colores vibrantes colgaban del techo como una lluvia cromática, y el aroma de tintes naturales impregnaba el aire. En un rincón, Luna trabajaba en un pequeño telar, sus dedos moviéndose con la misma agilidad que mostraba al dibujar. Luna tiene el don, explicó doña Carmen con orgullo apenas disimulado. Pero Santa Lucía se está muriendo y temo que su talento se marchite antes de florecer completamente. Mateo miró a su alrededor, consciente por primera vez de los cambios en su barrio natal. Muchos talleres estaban cerrados, las calles tenían menos vida que en sus recuerdos, y los turistas que antes abarrotaban las tiendas de artesanías ahora eran una rareza. ¿Qué pasó?, preguntó genuinamente sorprendido. Doña Carmen suspiró, y en ese suspiro Mateo percibió el peso de años de lucha. El progreso, respondió con amargura. Nos están exprimiendo con impuestos que no podemos pagar, mientras los grandes hoteles y restaurantes reciben exenciones. La mayoría de los jóvenes se marchan a la capital o cruzan la frontera, y luego está Héctor Vargas. El nombre cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas. Héctor Vargas era un empresario local que en los últimos años había adquirido varias propiedades en Santa Lucía, para convertirlas en boutiques de lujo y galerías que poco tenían que ver con el espíritu artesanal del barrio. «Quiere comprar este edificio», continuó doña Carmen. «Me ha ofrecido una cantidad que hace 10 años habría considerado una fortuna. Pero, ¿de qué sirve el dinero si perdemos nuestra forma de vida?». Mientras la anciana hablaba, Mateo observó a Luna. La niña parecía absorta en su trabajo, pero él notó la tensión en sus pequeños hombros y la forma en que sus ojos se humedecían. «¿No hay nada que se pueda hacer?», preguntó Mateo sintiendo una indignación que lo sorprendió por su intensidad. «Necesitaríamos un milagro», respondió doña Carmen, «o alguien que haga que el mundo vuelva a mirar hacia Santa Lucía». Algo se agitó en el interior de Mateo. No una idea completamente formada, sino más bien una semilla que comenzaba a germinar. Esa noche, por primera vez en meses, Mateo sacó su cámara y la limpió meticulosamente. Sus manos todavía temblaban, pero había un propósito renovado en sus movimientos. A la mañana siguiente, regresó al taller de doña Carmen. Esta vez, no estaba solo, lo acompañaba Chicago, una antigua compañera de la universidad que ahora dirigía una pequeña galería en el centro de Oaxaca. Elena era una mujer de 30 años, de cabello corto y rizado, que enmarcaba un rostro vivaz dominado por unos lentes de montura gruesa. Su energía contrastaba con la quietud contemplativa de Mateo, como si fueran dos caras de una misma moneda. «Tienes que estar bromeando», fue lo primero que dijo Elena al ver a Mateo en su puerta esa mañana. «¿El gran Mateo Ruiz pidiendo mi ayuda?» «El no tan grande Mateo Ruiz», corrigió él con una sonrisa tímida. «Y sí, necesito tu ayuda. Hay algo que debo mostrarte». Cuando entraron al taller, Luna estaba enseñando a otros niños del barrio a tejer en pequeños telares improvisados. La escena era conmovedora. 5 niños de diferentes edades escuchaban con atención las instrucciones de Luna, sus caras iluminadas por la concentración y el asombro. Elena observó en silencio, y Mateo pudo ver cómo su expresión inicial de escepticismo se transformaba en interés genuino. «Esta niña tiene algo especial», murmuró Elena. «Todo el barrio tiene algo especial», respondió Mateo, «y está a punto de desaparecer». Durante las siguientes semanas, Mateo, Elena y Luna se convirtieron en un equipo improbable. Con el consentimiento de doña Carmen, comenzaron a documentar la vida en Santa Lucía. Los artesanos trabajando con técnicas transmitidas a través de generaciones, los rituales cotidianos que mantenían viva la cultura, las historias de resistencia frente a la presión económica y la gentrificación. Al principio las manos de Mateo seguían temblando cada vez que intentaba tomar una fotografía. Fue Luna quien,
con la sabiduría desconcertante que la caracterizaba, le ofreció la solución. «No pienses en ti», le dijo una tarde mientras lo observaba luchar con su cámara. «Piensa en las manos que tejen, en los ojos que sueñan, en las historias que deben ser contadas. Tu cámara es solo un puente, no un muro». Esas simples palabras penetraron la barrera que Mateo había construido alrededor de su arte. Poco a poco, recuperó la confianza, no desde el ego que antes lo había definido, sino desde un lugar de servicio y conexión genuina con su comunidad. Mientras tanto, Elena usaba sus contactos para atraer la atención sobre el proyecto. Convenció a varios periodistas culturales para que visitaran Santa Lucía y escribieran sobre la crisis que enfrentaban los artesanos. También organizó pequeñas exposiciones en su galería, mostrando tanto las fotografías de Mateo como las creaciones de los artesanos del barrio. Lo que ninguno de ellos esperaba era la reacción de Héctor Vargas. El empresario, un hombre corpulento de unos 50 años, con un bigote perfectamente recortado y trajes a medida que contrastaban con la simplicidad del barrio, apareció en el taller de doña Carmen una tarde lluviosa. «Veo que has encontrado defensores», dijo dirigiéndose a la anciana, pero mirando fijamente a Mateo. «Es conmovedor, pero inútil. El tiempo de lugares como este ha terminado, Carmen. Deberías aceptar mi oferta antes de que reconsidere los términos». Mateo dio un paso al frente, interponiéndose entre Vargas y doña Carmen. «¿Por qué tanto interés en este edificio en particular?», preguntó sosteniendo la mirada del empresario. «Hay muchos otros en el barrio». Una sonrisa calculadora se dibujó en el rostro de Vargas. «Eres más inteligente de lo que sugieren los periódicos, Ruiz. Tienes razón, este edificio es especial». «¿Sabes por qué?». Vargas caminó hacia una de las paredes del taller y golpeó suavemente uno de los ladrillos. «Porque está construido sobre los cimientos de un antiguo templo zapoteca. Los artefactos que podrían encontrarse aquí valdrían una fortuna en el mercado internacional». La revelación cayó como un rayo entre los presentes. Doña Carmen palideció visiblemente. «Eso es saqueo arqueológico», intervino Elena, que había estado escuchando desde un rincón. «Es ilegal». Vargas se encogió de hombros con despreocupación. «Llámalo como quieras. Yo lo llamo oportunidad de negocio. Y soy paciente. Puedo esperar a que este lugar se caiga a pedazos, que es exactamente lo que pasará sin mi dinero». Esas palabras se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo junto a Luna, que había permanecido inusualmente silenciosa. «Una verdadera lástima que tanto talento vaya a desperdiciarse», dijo, mirando el telar donde la niña trabajaba. «Con la educación adecuada podrías llegar lejos. Tal vez deberías reconsiderar de qué lado estás, pequeña». Cuando Vargas se marchó, un silencio pesado se instaló en el taller. Fue Luna quien finalmente lo rompió. «La abuela siempre. Se dice que las paredes hablan si sabes escuchar», murmuró acercándose a la pared que Vargas había señalado. «Quizás necesitamos aprender a escuchar». Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Mateo regresó al taller. Algo en las palabras de Luna había despertado una idea. Con una pequeña linterna, comenzó a examinar detenidamente las paredes del antiguo edificio. No estaba seguro de lo que buscaba hasta que lo encontró. Casi imperceptibles a simple vista, había símbolos tallados en algunas de las piedras de la base. Tomó fotografías de los símbolos y al día siguiente las mostró a un amigo arqueólogo que trabajaba en el Museo de las Culturas de Oaxaca. La respuesta llegó unas horas después. Los símbolos eran efectivamente zapotecas, pero no indicaban un templo, sino un centro de enseñanza. El edificio de doña Carmen probablemente había sido construido sobre lo que alguna vez fue una escuela para aprendices de artesanos. Esta revelación dio un nuevo giro a su proyecto. Con la ayuda del museo, Mateo y Elena organizaron una campaña para declarar el barrio de Santa Lucía como patrimonio cultural, destacando no solo su valor artístico actual, sino también su importancia histórica. La campaña comenzó a ganar tracción, atrayendo la atención de medios nacionales e internacionales. Las fotografías de Mateo,
que ahora capturaban no solo la belleza de las artesanías, sino también la conexión profunda entre el pasado y el presente de Santa Lucía, fueron publicadas en revistas de renombre. Luna, con su talento natural y su historia conmovedora, se convirtió en el rostro del movimiento. Vargas, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Utilizó sus conexiones políticas para bloquear la declaración de patrimonio e intensificó la presión sobre los artesanos que aún resistían, comprando los edificios circundantes y aumentando los alquileres hasta niveles imposibles. La situación llegó a un punto crítico cuando un incendio sospechoso dañó parte del taller de doña Carmen. Aunque nadie resultó herido, muchas piezas valiosas se perdieron, incluyendo un telar antiguo que había pertenecido a la abuela de doña Carmen. Esa noche, reunidos entre los escombros humeantes, la determinación del grupo comenzó a flaquear. Incluso doña Carmen, normalmente inquebrantable, parecía derrotada. «Quizás es hora de aceptar lo inevitable», dijo con voz cansada. «No podemos luchar contra el dinero y el poder». Mateo observó los rostros abatidos a su alrededor. Elena, quien había invertido tanto tiempo y recursos en el proyecto. Los artesanos del barrio, que habían comenzado a recuperar el orgullo por su trabajo. Y Luna, cuyos ojos ahora reflejaban una mezcla de miedo y frustración. Fue en ese momento, viendo la desolación en el rostro de la niña, cuando Mateo tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. La mañana siguiente, amaneció con una noticia que sacudió a Oaxaca. Mateo Ruiz, el fotógrafo cuya carrera había sido destruida meses atrás, había decidido subastar toda su colección personal de fotografías para comprar el edificio de doña Carmen y los talleres circundantes. «Es una locura», le dijo Elena cuando se enteró. «Esas fotografías son tu legado, tu historia. ¿Estás dispuesto a desprenderte de todo?» Mateo miró hacia el taller, donde Luna y otros niños continuaban trabajando a pesar de los daños, sus pequeñas manos tejiendo el futuro entre los restos del pasado. «Mi verdadero legado está ahí», respondió. «En lo que hacemos, ahora no en lo que hice antes». La noticia de la subasta llegó rápidamente a oídos de Vargas, quien no tardó en presentarse en el improvisado estudio que Mateo había instalado en una habitación contigua al taller. «Impresionante movimiento», dijo el empresario examinando las fotografías que Mateo había seleccionado para la subasta. «Pero no será suficiente. Mis recursos son prácticamente ilimitados». Mateo continuó organizando las imágenes sin levantar la vista. «No se trata solo del dinero, Vargas. Se trata de lo que estas fotografías representan. Cada una cuenta una historia, igual que cada pieza creada en este barrio». Vargas tomó una de las fotografías. Mostraba a un pescador anciano en Veracruz, su rostro marcado por el sol y el viento, con una expresión de dignidad serena mientras remendaba sus redes. «Esta es buena», admitió. «¿Cuánto esperas conseguir por ella?» «Lo suficiente para recordar por qué comencé a tomar fotografías en primer lugar», respondió Mateo, finalmente mirando a Vargas. «No fue por dinero o reconocimiento, fue para preservar momentos que merecen ser recordados». Algo cambió sutilmente en la expresión del empresario. Por un instante, Mateo creyó ver una grieta en su fachada de cinismo. «Yo también fui artista, ¿sabes?», dijo Vargas en voz baja, «antes de entender cómo funciona realmente el mundo». «El mundo funciona como decidimos que funcione», intervino Luna, que había entrado silenciosamente en la habitación. «Eso dice mi abuela». Vargas miró a la niña con una mezcla de irritación y curiosidad. «Tu abuela vive en un mundo que está desapareciendo, pequeña, o renaciendo», respondió Luna sosteniendo entre sus manos un pequeño tejido. «Hice esto para usted». El tejido era sencillo pero hermoso. Representaba el símbolo zapoteca que Mateo había encontrado en las paredes del taller, rodeado por un intrincado patrón de colores vibrantes. Vargas tomó el tejido con manos sorprendentemente delicadas. Durante un largo momento, lo observó en silencio. «Mi madre era tejedora», dijo finalmente. «En un pueblo no muy lejos de aquí,
Nunca le permitieron exhibir su trabajo porque éramos demasiado pobres, demasiado indígenas para los gustos de la época. La revelación cayó como una bomba en la habitación. De repente, Mateo vio a Vargas bajo una nueva luz, no como un villano unidimensional, sino como un hombre moldeado por sus propias heridas y contradicciones. «Es por eso que quieres destruir este lugar», dijo Mateo, comprendiendo finalmente, «porque representa todo lo que te fue negado». Vargas dejó el tejido sobre la mesa con cuidado, como si temiera romperlo. «La subasta se realizará pasado mañana», dijo, ignorando el comentario de Mateo. «Estaré allí y tengo la intención de comprar cada una de tus fotografías». Con esas enigmáticas palabras, Vargas se marchó dejando a Mateo y Luna confundidos y preocupados. La noticia de la subasta se propagó rápidamente. Coleccionistas de arte, galeristas y curiosos comenzaron a llegar a Oaxaca, atraídos tanto por la calidad de las fotografías como por la historia detrás de ellas. Elena y Mateo trabajaron día y noche para preparar el evento, que se celebraría en la plaza central de Santa Lucía. La mañana de la subasta, la plaza estaba irreconocible. Un escenario improvisado mostraba ampliaciones de las fotografías más emblemáticas de Mateo. Los artesanos del barrio habían instalado pequeños puestos donde exhibían su trabajo. El ambiente era festivo, pero también cargado de tensión y expectativa. Doña Carmen, vestida con su traje tradicional más elegante, se acercó a Mateo momentos antes de que comenzara el evento. «Pase lo que pase hoy», dijo, retomando las manos del fotógrafo entre las suyas. «Has devuelto la esperanza a estas calles. Nadie puede quitarnos eso». La subasta comenzó con entusiasmo. Las primeras fotografías alcanzaron precios superiores a lo esperado, pero todos sabían que no sería suficiente para competir con los recursos de Vargas. El empresario se mantenía al fondo de la multitud, observando en silencio su expresión impenetrable. Cuando quedaban solo 3 fotografías por subastar, las más valiosas de la colección, un murmullo recorrió la plaza. Un grupo de 1970 personas estaba llegando. Eran artesanos de diferentes regiones de Oaxaca, algunos incluso de otros estados. Venían a apoyar la causa de Santa Lucía, trayendo consigo piezas para donar a la subasta. Entre ellos, Mateo reconoció a varios artistas, cuyo trabajo había fotografiado a lo largo de los años, personas que había conocido en sus viajes y cuyas historias había compartido con el mundo. Ahora estaban allí, devolviéndole el favor. El gesto conmovió profundamente a todos los presentes. Las pujas por las fotografías restantes se multiplicaron y las piezas donadas por los artesanos también comenzaron a venderse a precios sorprendentes. Cuando parecía que el objetivo estaba al alcance, Vargas finalmente hizo su movimiento. Ofreció una cantidad exorbitante por la última fotografía. Una imagen en blanco y negro de Doña Carmen enseñando a tejer a Luna, capturada por Mateo días después de su regreso a Oaxaca. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Nadie podía igualar esa oferta. Mateo miró a Doña Carmen y a Luna, ambas con expresiones de resignación y gratitud mezcladas. Lo habían intentado, habían luchado con dignidad y eso era lo que importaba. Pero antes de que pudiera cerrarse la venta, Vargas pidió la palabra. «Quiero explicar por qué estoy comprando esta fotografía», dijo subiendo al escenario. «No es para destruirla ni para esconderla. Es porque veo en ella algo que perdí hace mucho tiempo. La conexión entre generaciones, la transmisión del conocimiento, la dignidad del trabajo artesanal». La multitud observaba confundida mientras Vargas se acercaba a Doña Carmen y Luna. «Mi oferta por el edificio sigue en pie», continuó, «pero con nuevos términos. Quiero convertirlo en un centro de enseñanza para jóvenes artesanos, administrado por ustedes, donde niños como Luna puedan aprender y preservar las técnicas tradicionales. Un lugar donde el pasado y el futuro coexistan, como debió ser siempre». 6 meses después, el barrio de Santa Lucía era irreconocible, pero no de la manera que todos habían temido. Los talleres bullían de actividad,
con aprendices de todas las edades trabajando junto a maestros artesanos. El edificio de Doña Carmen, ahora ampliado y renovado, se había convertido en el corazón de una escuela de artes tradicionales que atraía a estudiantes de todo el país. Mateo había instalado su estudio permanente en una habitación del 1910, segundo piso, desde donde documentaba la transformación del barrio. Sus fotografías, que ahora capturaban el renacimiento de Santa Lucía, eran exhibidas en galerías internacionales, siempre acompañadas por piezas creadas por los artesanos locales. Elena había expandido su galería para incluir una sección dedicada exclusivamente al arte tradicional oaxaqueño, creando un puente entre el mundo del arte contemporáneo y las técnicas ancestrales. Y Luna, ahora reconocida como una de las tejedoras más prometedoras de su generación, dividía su tiempo entre aprender con su abuela y enseñar a niños más pequeños. La semilla que había plantado aquel día en la plaza, dibujando figuras coloridas sobre el pavimento, había florecido más allá de lo imaginable. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios coloniales, Mateo encontró a Vargas contemplando la fotografía que había comprado en la subasta, ahora colgada en la entrada principal de la escuela. ¿Valió la pena?, preguntó Mateo. Vargas no apartó la mirada de la imagen. «Mi madre habría querido estar aquí», respondió. «Habría entendido lo que estamos haciendo». Mateo asintió en silencio. Ambos hombres permanecieron así, observando la fotografía, que había capturado un momento de transición, el conocimiento pasando de una generación a otra, la tradición transformándose en innovación sin perder su esencia. Desde algún lugar del edificio les llegó el sonido rítmico de los telares y las risas de los niños. Era el sonido de Santa Lucía volviendo a la vida, el susurro de calles que se negaban a ser silenciadas. Doña Carmen se unió a ellos, apoyándose ligeramente en el bastón que ahora usaba para caminar. «Las paredes siguen hablando», dijo con una sonrisa, «pero ahora cuentan nuevas historias». Mateo levantó su cámara, encuadrando a la anciana junto a Vargas, con la fotografía de fondo y la luz dorada del atardecer filtrándose por las ventanas. Sus manos ya no temblaban. Había encontrado su camino de regreso no solo a la fotografía, sino a la razón por la que se había enamorado de ella en primer lugar, su poder para preservar momentos que merecían ser recordados, para dar voz a historias que merecían ser contadas. El clic del obturador resonó suavemente, capturando un instante que, como Santa Lucía, contenía al mismo tiempo el pasado, el presente y todas las posibilidades del futuro.